Bien chicos, bienvenidos al curso de física, al mundo de la física. Continuando con la clase pasada que hemos quedado, hemos aprendido al comienzo de año mediciones, cómo medir, ¿se acuerdan? Y ustedes practicaron algunas mediciones. Y para medir ustedes requieren de un instrumento, por ejemplo que tenemos la wincha o centímetro. Si quiero conocer, por ejemplo, el peso de este alicate, es una balanza, ¿sí o no? Si quiero saber también el volumen, acá tenemos un vaso, quiero saber su volumen, vamos a ver, le lleno, ahí está, muy bien el vaso, lleno, y para saber su volumen hay que medirlo, expresarlo en unidades. Lo que ustedes hicieron, cuando yo les pedí, me acuerdo, me di su cuaderno, expresaron así, por eso mide 28 centímetros, ¿cierto? Si querían medir la altura, ¿cierto? Mide así un metro 20. Ahí está, ¿no? Y así, fueron midiendo. Si quieren empezar a calcular 10 gramos, 10 gramos, ¿no? Una magnitud es lo que ustedes han practicado, es todo aquello que se puede medir y tiene una cantidad, ¿cierto? Y una unidad en la cual se expresa. Yo a veces les decía, a veces no ponían esto, y siempre iba a manera de broma, le decía, ¿qué? ¿10 qué? Papas, naranjas, camotes, decía, ¿de acuerdo? Pero 10 gramos. Es importante la unidad. Hoy día estudiaremos las magnitudes y cómo se expresan. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Y para medir se requiere de un instrumento. ¿Muy bien? Y para medir se requiere también de una cantidad y una unidad. Muy bien. Sabiendo esto, y hemos medido algunas cosas, hemos tratado algunas cosas, vamos a ver ahora que pueden ser las magnitudes de dos formas, de dos maneras, ¿no es cierto? Unas se llaman escalares, está en la pizarra, escalares, y otras son vectoriales, ¿no? Lo que hemos hecho antes, hace poco nomás, que hemos anotado en la pizarra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? El cuaderno 28 centímetros, ¿no? Esa es una magnitud escalar, que tiene una cantidad y tiene una unidad en cómo se expresa, ¿no? O este borrador pesa 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos es otro ejemplo de magnitud escalar, porque expresa cantidad y su unidad. ¿Cuál es una magnitud vectorial? Porque cuando expresa algo más, veamos a ver. Digo 18 kilómetros por hora. No solamente 18 kilómetros, ¿cierto? Le he agregado kilómetros por hora. Es decir, escalar cuando expresa, aparte del número y la unidad, expresa un sentido, una dirección, ¿no? Kilómetros por hora, en un tiempo determinado, ¿no es cierto? O metros por segundo. Esta es una magnitud vectorial. Son las dos que más comúnmente se trabajan en física. Sin embargo, la física, por muy simple que sea, los hombres no pudieron tener acuerdos para medir. Entonces, en determinados países se medían de distinta manera. Los científicos habían descubierto varias formas de medir y había mucha discrepancia. Los científicos se juntaron, formaron un comité internacional de pesas y medidas. Hicieron varias conferencias para ponerse de acuerdo, no se ponían de acuerdo. Estados Unidos medía de una manera,
China de otra manera, Perú de otra manera, o sea, cada país medía de distinta manera. Los países de habla hispana de una manera, etcétera, ¿no? Por ponerles un ejemplo, acá tenemos el termómetro, y este instrumento, ¿no? Es para medir el calor, ¿cierto? Pongo acá, me va a medir el calor. Y cuando el médico o la enfermera lo ve, tiene usted 37 grados. Y le ponen así, C, ¿cierto? C es centígrados. Es acá en el Perú, en España, pero en Estados Unidos es así. En Estados Unidos, en los países de habla inglesa, no es así. Ellos se basan en grados Fahrenheit o grados Kelvin, ¿no? O sea, había una dispersión. Igual era para el peso. Pesábamos, por ejemplo, acá, pesábamos vamos a borrar esta parte de acá. ¿Cuánto pesa, por ejemplo? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, a ver? Este de acá. Este alicate, tiene su peso, ¿no? 200 gramos, 200 gramos. Pero en otros países de la iglesia pesaban en libras. Pesa tanto en libras, ¿no es cierto? O el volumen. Tenemos nuestro vaso, acá nuestro vaso, un vaso muy grande, hay contenido ahí. Volumen, bueno, tendrá 100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O centímetros cúbicos. Pero en otros países medían con onzas. Onzas, ¿cierto? Es decir, había una dispersión en las medidas. Hasta que llega el año de 1960. ¿Lo notó mejor? Acá está, ¿no? 1960. Se reúnen en la 11ª Conferencia Internacional de Peras y Medidas y acuerdan una medición para todo el mundo. Esto se vio reflejado pocos años después, en el año 71, donde ya complementan y terminan las unidades de medida a nivel internacional, ¿no? Algunos países no lo acataban, no querían hacerlo, pero el comité de científicos, realmente, el acuerdo que tomaba se tenía que cumplir. Es como hoy en día la pandemia del coronavirus. La OMS toma acuerdos y los países tienen que cumplirlo, porque es una pandemia, basada en hechos científicos. Entonces, en la conferencia se adopta un sistema internacional de medida, de pesos y medidas, un sistema internacional, ¿no? Y se acuerdan unidades básicas, ¿no? Fundamentales, unidades derivadas, ¿no? De las que están acá, y unidades suplementarias. Pero pusieron un pequeño reglamento, ¿no? Es sencillo, pero práctico. Esas reglas, ¿no? Básicamente son las que están acá, 3, ¿no? Son 3 reglas básicas, ¿no? Veamos a ver las reglas. Primera regla, ¿no? Las unidades siempre van con minúscula, siempre. ¿Ven ustedes acá? 25, 150, 200, ¿no? Siempre van con minúscula, centímetros, gramos, centímetros, gramos, centímetros cúbicos. No pueden con mayúsculas y tampoco van en plural. Repito, las unidades siempre van con minúscula. Nunca van con mayúscula, no van en plural, tampoco tiene punto. No se pone punto. Otra segunda regla. Solamente va con mayúsculas cuando se trata de científicos, ¿no? Que en su homenaje, por haber descubierto esa rama, le han puesto, por ejemplo, 30 W, 30 watts, ¿no? Para la medida de la potencia de la electricidad. 70 Joule, Joule fue otro científico, en su homenaje le pusieron nombre. 100 Newton, ¿no? Newton mide la fuerza. ¿Por qué? Porque Newton
debido a las leyes, ¿no?, de Newton aplicados a la fuerza. Y son científicos, ¿no?, y en su nombre tiene que ir con mayúscula. O por ejemplo, Pascal P, ¿no?, o Kelvin, otros científicos. No puede ir con minúscula, tiene que ir con mayúscula. Como se ven, son reglas sencillas. Y por último, si la unidad está pesada en quebrados, o sea, A sobre B, mira acá, A sobre B, ¿cierto? Esto se puede pesar también así. Acá no se ve, 2 metros por segundo. Vamos a la cámara grande, 2 metros por segundo. Si está pesado así, ¿qué me dice la teoría? No, la regla. ¿De qué se puede pesar en forma de quebrados? Como con una rayita así, inclinada, y ponemos segundos. 2 metros por segundo. La forma correcta de pesar las unidades. Esa es la otra, tercera regla fundamental de expresar las unidades en física. Muy bien. Terminando esto, vamos ahora a ver las unidades básicas elementales de las cuales se derivan las otras y que ustedes deben saber, deben conocer, porque en la próxima clase tratamos equivalencias. Es tan importante las equivalencias que elementalmente cuando vamos al mercado debemos saber comprar, ¿no? 1 kilo de arroz, 1/4 de arroz, 1/8 de arroz, 3/4 de azúcar. Eso debemos saber sus equivalencias en gramos, ¿no? Igual como el centímetro, ¿cierto? ¿Cuántos decímetros hay acá? En 1 metro. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos milímetros? Son equivalencias. O una pulgada, acá también viene pulgadas, una pulgada a cuántos centímetros equivale, ¿no? O 1 litro, ¿a cuántos mililitros equivale? Por ejemplo, acá tenemos un volumen. ¿Cuánto tiene acá? ¿Cuántos mililitros? Eso debemos saber las equivalencias, ¿no? Algunas tazas, algunas vienen con medida, pero otras no. Es decir, tenemos que aprender a medir. En un cuadro que yo les estoy mandando están las unidades fundamentales, las derivadas y las segmentarias. Vamos a ver lo básico de las unidades, digamos, fundamentales. Longitud. Longitud es una unidad para medir, ¿cierto? Algo lineal, ¿cierto? Lineal. ¿Cuál es la unidad? El metro. La unidad es el metro. La masa. Quiero medir la masa, cuánto pesa, la masa, cuánto pesa que uso. Uso una unidad. Se llama el kilogramo. El tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. La temperatura. La temperatura de manera internacional, Kelvin. Grados Kelvin. ¿Está bien? Cantidad de sustancia. El mol. Intensidad luminosa. La candela. ¿Cierto? Y la intensidad de corriente, amperio. Muy bien, ahí está. Tenemos nuestro cuadro de las unidades, ¿no? Veamos sus símbolos, ¿no? Del metro, M. Minúscula, no se olviden. Kilogramos, K, G. Segundos, S. Kelvin, como es una unidad de un científico, mayúscula, K. Mol, igual se queda mol. Candela, CD. Amperio viene de ampere, ampere es un científico. Ponemos A mayúscula. Son las unidades fundamentales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre esa base están las otras unidades, las derivadas. Por ejemplo, tú quieres ver la velocidad o el área. El área es igual a
metros cuadrados. ¿Qué ve el volumen? Metros cúbicos, ¿cierto? ¿Qué ve velocidad? Metros por segundo, ¿no? O sea, sobre esta base están las derivadas, ¿está bien? Y las suplementarias. Entonces, les invito a que aprendan el cuadro y vamos a aprender las unidades que más se usan. Y de esas aprendemos sus equivalencias. ¿Cuáles son las que más se usan? Las que más se usan pues, la longitud, la masa, el tiempo, ¿no? La temperatura. El mol hemos visto en química inorgánica, no están ya con cálculos químicos sabemos eso. Intensidad luminosa, después en un capítulo de la química, de la física, perdón, y también la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, sobre la base de la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura, vamos a hacer nuestro problema de equivalencia que ustedes deben saber, ¿no? ¿Está bien? Saber en tantos metros de tela, cuántos centímetros hay, ¿cierto? O cuántos kilos equivalen a una tonelada, etc. Entonces, lo dejo a que practiquemos nuestras equivalencias y nos vemos en la próxima clase.